Hola, curiosas y curiosos del marketing. En el anterior vídeo te estuve hablando de algunos consejos para aprovechar la plataforma de salas virtuales de audio y conferencias de Clubhouse. Allí vimos la importancia de tener un buen nombre, la foto de perfil, la bio, a quién debes seguir, a qué temas debes buscar en la plataforma y finalmente a qué tipo de salas puedes frecuentar y cómo participar en ellas. Te lo dejo por aquí arriba y hoy te daré 3 consejos algo más avanzados para que uses esta plataforma, esta innovadora red que está tan de moda en el mundo digital. Y sí, estos tips te pueden ayudar a hacer crecer tu círculo de influencia y llegar a nuevas personas, haciendo conexiones orgánicas que se pueden traducir en seguidores o consumidores. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita porque cada semana cuelgo 3 vídeos de marketing. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Si utilizas Clubhouse y quieres hacer crecer tu círculo de influencia en la red social, te daré 3 consejos que pueden guiarte a mejores resultados. ¡Vamos allá! Asóciate con contactos establecidos para mejorar tu alcance. Si ya llevas un tiempo en la red, has podido cosechar un grupo de seguidores fieles y seguramente estás pensando en abrir tus propias salas. Para ello, puedes buscar previamente qué contacto cercano está activo en la aplicación. Gente que conozcas y con quien tengas alguna confianza para que puedan hablar y moderar en tu sala. Cuando invites gente a la sala, podrás tener participación de ellos, que pueden ser otras marcas, socios, empresas de otras ramas, etc. Y eso también te dará a ti acceso a otras salas que ellos se animen a abrir y por lo tanto te mostrarás ante otro público. Sin embargo, en tu sala tendrás una posición un poco más de autoridad y visibilidad. Siempre es importante que seas agradecido con tus moderadores, los resaltes y los menciones en tus intervenciones. Y ayuda mucho más si tienes conexión personal con ellos y puedes destacar cosas buenas a nivel personal. Y es que eso ayuda a crear un círculo positivo de gratitud. Ten tu propio club y abre tus salas. Una vez que has considerado todo lo del vídeo anterior y el consejo anterior, es hora de que te animes a hostear tus propias salas. Puedes empezar probando con una sala semanal por 3 semanas. Y es que cuando estés listo para tener un club, es recomendable que ya estés haciendo unas 3 reuniones semanales. Sí, puedes abrir una sala de manera espontánea, pero es más recomendable programarla. Pues eso te dará tiempo para promocionar la reunión por otras redes y llamar la atención de tus seguidores. Y con ello usa todo lo que tengas, historias de Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Así que habla de ello en tus canales de YouTube o tus podcasts, o ponlo en tu próximo correo o newsletter. E incluso compártelo en los grupos donde estés, e incluso puedes mandar un DM a tus contactos más cercanos. Y si tienes TikTok, no dudes en usarlo. No sabes de dónde pueden salir personas que estén en Clubhouse y que además estén interesadas en una reunión sobre el tema relacionado a tu marca. Y cuando tengas una sala independiente a un club, solo las personas que te siguen en la aplicación podrán verte en su página de inicio. En cambio, si inicias la reunión en el club de alguien más, ellos también podrán encontrarse con tu sala. Y siempre asegúrate de que sea una sala pública, a menos que vayas a reunirte con un grupo selecto de seguidores o conocidos. Cosa que sirve también para hacer anuncios presenciales o información privilegiada a consumidores fieles. Ahora, para poner el nombre de tu reunión, intenta pensar en los títulos de YouTube, por ejemplo, que llaman la atención, o en los correos con títulos y asuntos llamativos. Puedes observar la forma en que otras personas o marcas nombran sus salas para poder guiarte, porque al final tienes que hacer algo que invite a tu círculo a escucharte. Por ejemplo, yo podría abrir una sala con el nombre "Cómo usar Clubhouse para tu emprendimiento". Y seguramente varios de vosotros os uniríais. Es un nombre simple, directo y describe perfectamente el tópico de la reunión. También puedes titular dejando algo para la curiosidad del lector. Por ejemplo, el futuro de las marcas que usan Clubhouse para marketing. Por otro lado, siempre es importante que tengas un grupo aparte con los moderadores. Me refiero a un grupo de comunicación por Facebook, Instagram o WhatsApp, ya que esto puede ser muy útil si hay algún problema en la sala y se necesita de su intervención o de tomar decisiones en conjunto. Ahora bien, ¿quieres tener un club propio? Por ahora, la aplicación permite tener hasta 2. Para ello, solo debes entrar en tu perfil, ir hasta el final de la lista de los clubes,
a los que perteneces y darle al botón azul. Y tener un club puede hacerte crecer en Clubhouse si realmente estás ofreciendo contenido de valor allí. Además, todos los miembros de ese club serán tus seguidores automáticamente, algo que también es positivo. Y si tu club está bien nombrado, posicionado y activo, seguramente tendrás un buen número de miembros y tus seguidores también aumentarán en otras redes. Por lo tanto, es una gran oportunidad para hacer crecer tu comunidad. Dirige tus conexiones a Twitter o Instagram. Las únicas dos redes que puedes asociar a tu perfil de Clubhouse son Instagram y Twitter. Si no tienes estas cuentas, cosa que no creo, pues créalas. Y es importante que esas redes tengan la opción abierta para recibir mensajes directos, pues es por eso que Clubhouse permite asociar sus perfiles, ya que allí en Clubhouse no hay opción de mandar mensajes directos. Dentro de las salas sí, pero fuera de ellas no puedes hacerlo, así que tienes que hacerlo por Twitter o por Instagram. Y es que cuando estés hablando en una reunión propia o ajena y logres crear conexiones interpersonales, seguramente tus perfiles de esas otras redes sociales se verán beneficiados en seguidores, sean personales o de una marca. Y si mencionas tu canal de YouTube pasará lo mismo, aunque tendrán que dar un paso más para llegar a tu perfil. Y todo esto sirve para hacer crecer tu comunidad, que es la finalidad de estar en Clubhouse, ya que buena parte del poder de esta plataforma radica en la creación de conexiones y relaciones personales un poco más profundas y también cercanas con posibles socios, seguidores o compradores. Al final, es lo mismo que explica el éxito de otras redes como TikTok, donde uno puede sentir que conoce al creador de contenido en poco tiempo. El tema central es compartir un espacio y una experiencia que no está sucediendo en ningún otro lugar, compartiendo conversaciones auténticas, ofreciendo ayuda genuina con conocimientos tuyos propios e incluso creando confianza con los moderadores con quienes pasas mucho tiempo en esas salas. Así que no pierdas la oportunidad de usar Clubhouse, pues es una plataforma muy especial para conectar con más y nuevas personas. Y a diferencia de otras redes, todo se trata de dar y recibir, compartir e incluso abrirse y contar cosas más personales. Así que no temas pedir ayuda ni ayudar, ya que al final de eso se trata esta red social. ¿Y a ti, qué te parece? ¿Ya estás en Clubhouse? Pónmelo en los comentarios. ¿Te gustaron los consejos? Pónmelo allí, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí que está brutal. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.